Muchas gracias, señora presidenta. Mis compañeros previamente han abundado en la cuestión catalana, yo creo que con enorme acierto, y a mí me gustaría aprovechar esta parte de mi intervención para señalar algo que a mí me ha alarmado de la intervención del presidente del Gobierno, y es su visión de los asuntos europeos con un sesgo fundamentalmente burocrático, es decir, sin ir a la profundidad de las cuestiones. Yo creo que eso es un problema porque deberíamos ver el Brexit como un síntoma. Yo creo que el señor Sánchez así lo hace, pero creo que falla en profundizar un poquito más. Los motivos que llevaron a los ciudadanos del Reino Unido a votar por el Brexit son complejos, son dispares, pero no cabe ninguna duda de que hay que estar alerta ante esa señal de alarma que significa en última instancia un proceso de descomposición de la actual Unión Europea. Tenemos que ser conscientes de que hay élites económicas, políticas, que preferirían repetir la votación, quizás incluso a usted mismo. No sería la primera vez. Anteriores veces, algunos pueblos, como el de Países Bajos, el de Francia o el de Irlanda, ya votaron en contra de esta construcción de la Unión Europea. Y se repitieron las votaciones o se maniobró para ignorar esa decisión, ignorando, por lo tanto, las primeras señales de alarma que ya salían a través de los procedimientos democráticos. Esta vez parece que esa vía no va a ser posible. Esta vez parece que hay que escuchar. Y, por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es de que escuchar significa escuchar todo el clima que lleva las revueltas en Francia, el ascenso de la extrema derecha, los efectos negativos de la consecuencia de la austeridad, todo esto que las instituciones europeas, sean de la Unión Europea o de la zona euro, no han querido escuchar. Banco Central Europeo, por ejemplo, con todo el poder que maneja, poder superior incluso al de este Parlamento, y, sin embargo, han sido incapaces de prever todo este tipo de circunstancias. Por lo tanto, hay un nivel de incompetencia fundamental aquí que hay que revisar. Y, claro, yo creo que esta Unión Europea ha dejado claro que no es la Unión Europea del pacto social, ni la Unión Europea que hubieran deseado incluso los partidos socialdemócratas desde los años de posguerra, que contribuyeron a construir a esa idea del pacto social. Esta Unión Europea es la Unión Europea del neoliberalismo, la Unión Europea en beneficio de los intereses de los grandes capitales, especialmente de los grandes capitales de los países del centro, como Alemania. Es una Unión Europea que tiene una arquitectura defectuosa, una arquitectura contra las mayorías sociales, que de forma pluriforme acaban mostrando síntomas de agotamiento con estos procesos. Y, por lo tanto, se espera de un gobierno progresista que plantee algún tipo de alternativa a estos problemas de fondo. Y no nos quedemos en cuestiones sobre cómo gestionar la salida del Brexit, sino explorar qué es lo que está fallando en la Unión Europea para que cada vez en más partes de Europa lo que haya sean síntomas claros del agotamiento de esta actual Unión Europea. Por eso termino ya. La idea es muy sencilla. El europeísmo, otra visión de Europa, se construye con otros valores y principios, y esta actual Unión Europea muestra síntomas de agotamiento que deberían llevar a una reflexión por los gobiernos progresistas, y usted está en la oportunidad de hacer eso. Ha visto lo que pasa en Italia, ha visto lo que ha dicho el compañero Pablo Iglesias sobre Macron, que va a ir al 3,5% el déficit. ¿Por qué el Gobierno de España no aprovecha para cuestionar los fundamentos neoliberales de la Unión Europea? Porque son fundamentos que van contra las familias trabajadoras y las clases trabajadoras de todas partes de Europa. Si no lo hacemos ya, luego no podemos llorar sobre los efectos dramáticos políticos que tienen lugar en el resto de Europa. Por lo tanto, nosotros defendemos una Unión Europea distinta, una Europa distinta, y hace falta una alternativa también por parte de este Gobierno. Gracias.